qué es una transformación lineal, ¿sí? ¿Cuál es la expresión funcional? La idea es ahora que dice, dada cualquier transformación lineal, siempre la vamos a poder escribir en forma matricial. ¿Cómo sería esto? Ahí estamos. Fíjense, acá tenemos esto E1, acá lo tenemos escrito, es lo que uno llama la base canónica de Rn. ¿Qué es esto? Por ejemplo, ¿quién sería la base canónica de R2? El 1, 0, vamos a escribir. La base canónica de R2 sería el 1, 0 y el 0, 1. ¿Sí? Esa es la base canónica de R2. De R3 es 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Es importante el orden. Acá en nuestra materia no importa el orden. O sea, si nosotros intercambiamos el orden acá de los elementos, lo que obtenemos es otra base distinta. ¿Sí? En el álgebra exactas se trabaja con lo que se llama coordenadas, acá no, pero sí tengan en cuenta que son bases distintas. Bueno, en general la base canónica se la nombra con la letra E. Entonces acá tenemos una matriz A sub t, que se llama la matriz de la transformación lineal, multiplicado por x1, xn en los vectores de Rn. ¿Y cómo se arma la matriz A sub t? Se arma con, en cada columna lo que voy a obtener, lo que voy a tener, digamos, son los transformados de la base canónica. ¿Sí? Es decir, yo tengo, por ejemplo, una transformación lineal, supongamos que tengo la expresión funcional, y quiero encontrar la matriz de la transformación lineal. Vamos a hacer un ejemplito antes de arrancar con esto. Cualquiera. Vamos a llamarlo. Imagínense que yo tengo una T que va de R2, no sé, en R3. T de X1, X2 es X1 más X2 menos 2X2, X1 menos 3X2. ¿Sí? Y esa es la expresión funcional. Y quiero encontrar la matriz de la transformación lineal, A sub t. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Primero, tomo la base canónica de R2, en este caso, la que ya dije antes, y le aplico t a cada uno de esos elementos. T del 1, 0, ¿qué me da? El 1, 0, 1. Si uno mete acá 1, 0, me da 1. En la segunda, acá me da 0, y este me da 1. Y eso lo pongo como columna. ¿Está bien? Y t del 0, 1 es 0 más 1, 1, menos 2, y 1, 0 menos 3, menos 3. Y acá tienen lo que se llama la A sub t, que es la matriz de la transformación lineal. Y si uno quiere escribir la expresión matricial, ¿qué hace? Dice t de x1, x2 es la matriz esta, por el x1, x2. Y acá tengo lo que se llama la expresión matricial. Esa es la idea. ¿Sí? A veces es más cómodo trabajar de esta forma, depende de qué pidan en el ejercicio. Observen algo. Si no, miramos por columnas, son los transformados de la imagen. Son los transformados de la base canónica, digo. Y si miramos por filas, 1, 1 son los coeficientes que están multiplicando acá x1, x2, ¿ven? 1 de x1 más 1 de x2. De hecho, si multiplico esto por esto, obtengo la primera coordenada. 0 menos 2, ¿ven? 0x1 menos 2x2 y x1 menos 3x2. ¿Sí? Que sería la tercera coordenada. ¿Sí? ¿Alguna duda? Ahora lo que vamos a hacer es trabajar con esto.
¿Está bien? Con estos 2 ejemplos, bueno, y este tercero que es muy parecido a esto que hice acá, pero no importa, vamos a hacerlo igual. Entonces, vamos con el ejercicio A. Hallar las expresiones funcional y matricial de la transformación lineal. A veces si tengo la expresión matricial, encontrar la funcional es simplemente hacer estos cálculos y se terminó. Miren algo, esta matriz, esta transformación está definida. T del 1, 0, 0 es esto. T del 0, 1, 0 es esto. Y T del 0, 0, 4, hubiese sido lo ideal que ese fuera el canónico y directamente ya puedo armar, ¿no? La matriz, ¿no? Pero casi que se puede arreglar eso. ¿Cómo se les ocurre? A ver, ¿qué se les ocurre hacer? ¿Se les ocurre hacer algo? Multiplicar por 1/4 la tercera. Exacto, muy bien. Si yo agarro, en realidad recuerden que por propiedades de la transformación lineal puedo sacar escalares múltiplos acá, ¿no? Esto se puede escribir como 4 veces, ¿están de acuerdo? 0, 0, 1, ¿lo ven? ¿Sí? ¿Es lo mismo? Y entonces ahí sí, lo que decís vos, multiplico por 1/4 y entonces tengo el transformado del tercer canónico, que sería 1/4 por esto, ¿no? Sí. Que es igual a 0 menos 1 menos 2. Y ahora, observen, tenemos T de esto, T de este y T del tercer canónico. ¿Qué puedo armarme? La matriz. La matriz, muy bien, la matriz, A sub T, ¿no? A sub T va a ser el transformado del primer canónico, es el menos 1, recuerden que va en columnas. Del segundo es 1 menos 1, 3. Y del tercero es 0 menos 1 menos 2. Con esto ya sale enseguida, ¿sí? ¿Quién es la expresión matricial? T de x1, x2, x3 es simplemente multiplicar, dejar expresado en realidad, ¿no? Si yo multiplico, ¿qué voy a obtener? Si hago los cálculos. Lo mismo que estuviste trabajando arriba. ¿Cómo La lo funcional mismo? sería la expresión funcional. Exactamente. Esta es la expresión matricial. Si yo acá hago las cuentas, hago la funcional, que es lo que me pide el ejercicio. Vamos a encontrar la expresión funcional. Multiplicamos. Fila, columna. Menos x1 más x2. Primera coordenada. Bien. Segunda. 2x1 menos x2 menos x3. Bien. Tercera. x1 más 3x2 menos 2x3. Y acá tenemos lo que llamamos la expresión funcional. Al lado del 2x no iría 2x1. Ah, es una coma, pensé que era una coma. Al lado de 2x1. Sí, ya. A ver. Pará. ¿A dónde me decís? Acá. Vamos a ponerle así. Que dice 2x1, pensé que decía 2x, No, es un 1. Profe, el transformado de 0, 1, 0 era 1 menos 1 menos 3. Falta un menos en la columna. Tenés razón. Muy bien. Sí, es verdad. Acá hay un menos. Con lo cual
Acá hay un menos. Igual acá lo puse mal, lo que estoy viendo. Ah, no, está bien. Ah, acá. Esperen que lo faltaba en la matriz, en la fórmula está bien. Acá está mal. No, la fórmula también está mal. Acá. Ah. Acá. ¿Ahora sí? Ahí va, ¿no? Sí. Bueno, y esta es la expresión funcional. ¿Quedó claro? ¿Sí? Vamos a intentar hacer esta, porque la primera es más simple, la otra hay que hacer más cuentas. Porque si observan acá, esto no está en la canónica. ¿Sí? Entonces no puedo agarrar y decir, bueno, vamos a encontrar la expresión funcional así nomás, la matricial. Porque no es poner en columnas esto. No tengo la forma canónica acá. Si yo tuviera los transformados de la canónica, y enseguida ya está. La información es la misma en la expresión funcional o en la matricial. Tal cual. Lo que tiene es que la matricial está escrita de manera compacta. Vos solamente escribís los números porque total ya el renglón y la columna te dice de qué variable se trata y en cuál de las expresiones, en cuál de los resultados de tu función tendrías que poner ese número. No veo dónde fue para esto. Bueno, no sé, me desapareció. No Ayer veo. le pasaba a Juan que se le borraba, se le No copiaba. se me, bueno, pongo en una página nueva porque no sé dónde, aparte lo pongo y no me aparece en ningún lado. Pongo así añadir, ya está, vamos a hacer así más fácil. A ver ahora, bajemos. Vamos a la biblioteca, imágenes. Ahí está. No sé que no funcionó eso. Bueno, en fin, no importa. Bueno, vamos a hacer este. Sugerencias. ¿Qué podemos hacer acá, en este ejercicio? ¿Qué creen que se puede hacer? Tendríamos que tratar de buscar una combinación con 1, 1, 1, 0, 1, menos 1 y 1, 2, 1 para tratar de que me quede los canónicos. Exactamente, ese es un camino, no está mal hacer eso. Pero, por ahí, tengo que hacerlo para el 100, para el 010 y para el 001. Tal vez conviene hacer las cuentas de una y directamente tomar. Se supone que esto tiene que ser una base, ¿no? Porque si no es como que no está bien definida la transformación. Y si no es una base, hay alguno que es combinación, esa combinación también tendrá que ser el tema de la imagen. Bueno, igual va a salir en los cálculos. Pero en lugar de ir buscando primero con el primer canónico, con el segundo, salvo que uno se diera cuenta enseguida cómo se escribe el primer canónico como en combinación de estos. Si sale a ojo, lo hacen así. Yo lo que sugiero por ahí es tomar un genérico, y con esto ya hacemos todo junto, digamos, y escribirlo como combinación lineal, ¿sí? De esta base. ¿Se entiende? O sea, tomo A por el 1, 1, 1, más B por el otro. 0. Esto me sirve tanto para los canónicos como para cualquiera. Y con esto ya van a ver que voy a encontrar la expresión. Esperen que acá borro porque no. ¿Se entiende? ¿Sí? Si esto no fuera... Ahora vamos a ver, pero esto es base. ¿Está bien? Entonces, el ejercicio dice encontrar ya de la transformación lineal, ya afirma que es una transformación lineal. ¿Está bien? Igual si no fuera base, tendría que ser la misma combinación que los elementos. Ahora lo vamos a... Igual no va a ser este ejemplo. Armo la matriz. ¿Sí? Encuentro... ¿Cuál es la incógnita acá?
¿Quiénes son las incógnitas? ¿Qué es lo que tengo que hallar? A ver. A, B y C. A, B y C, exactamente. ¿Cómo ¿Y me te van queda a la dar números? ¿Qué es lo que me va a ¿A, dar? B y C te van a dar números? Sí, tienen que ser escalares. ¿No? Los escalares, pero ¿qué me va a dar? En realidad me van a dar en función de estos, ¿ven? Según lo que yo meta acá, o sea, A me va a quedar una combinación lineal de x1, x2, x3, lo mismo con B, lo mismo con C. ¿Sí? Entonces, ¿cómo me queda esto? ¿Directamente armamos la matriz o quieren que escriba el sistema como queda? ¿Qué prefieren? ¿Quieren que arme todo el sistema y después la matriz o directamente armamos la matriz mirando esto? Armar el sistema. Sí. Bueno, primera ecuación. X1 es igual a A más 0B más C. X2 es igual a ¿qué? A más B más 2C. Y X3 es igual a más B más C. Menos B. Ah, tenés razón, esto es un menos. Perfecto. O sea, acá, ¿no? Vamos a borrar. Sí, en la de abajo. Perfecto. Bien, y ahora armamos la matriz y hay que hacer Gauss. Obviamente, acá uno es donde, cuando está parado en estos ejercicios, dice, si yo no sé Gauss, fíjense que no pueden avanzar, ¿no? Primera fila, 1, 0, 1. Segunda fila, 1, 1, 2. Tercer fila, 1, menos 1, 1. Y acá va X1, X2, X3. Miren las columnas de la matriz. ¿Quiénes son? Las columnas de la matriz son los vectores, ¿ven? Bueno, y ahora hacemos Gauss. Recomendación, escriban las operaciones, porque si no después no saben qué hicieron. Fila 1 menos fila 2, y lo pongo en fila 2, y fila 3 menos fila 1, y lo pongo en fila 3. Y hacemos Gauss. 1, 0, 1, y ojo acá, ¿no? 1 menos 1, 0. Bueno, acá me van a quedar ceros. 1 menos 0, 1. 2 menos 1, 1. X2 menos X1. Y en la última fila me queda 1 menos 1, 0. Menos 1 menos 0, menos 1. 1 menos 1, 0. X3 menos X1. Observen algo. ¿Son linealmente independientes? Los vectores, esos que estaban en la transformación lineal, ¿está definida en una base? Sí. No. ¿No? Si sigo haciendo Gauss, ¿va a desaparecer alguna fila o columna? No desaparecen. No, son linealmente independientes. Son 3 vectores en R3 linealmente independientes, por lo tanto forman una base de R3. La transformación lineal está definida en una base y como está definida en una base, existe una única transformación que cumpla con esto. ¿Sí? O sea, todo eso es lo que se deduce después de... A mí me daban esto y me decían que era transformación lineal. Me lo dice el ejercicio. Pero podría ocurrir que no sea una base. Si no hubiese sido base, pero está definida bien, entonces, no sé, imagínense que el tercer vector era una combinación de los otros dos, la imagen también tiene que ser la misma combinación. ¿Está claro? Y en ese caso ahí iba a tener que hacer otra cosa, porque no es que existe una única transformación lineal. ¿Sí? Pero bueno, no es el caso. Si llega a aparecer algo así, lo vemos. Vamos por partes. Llegado a este punto, ya podemos empezar a despejar, porque está fácil quién es B. Cuando obtengo B, puedo ir acá arriba y obtengo C. Y cuando obtengo C, obtengo A. Y entonces no hubo que hacer tantos cálculos. Vamos entonces a mirar.
De la tercera fila, ¿qué saco? Que menos b es igual a x3 menos x1. Entonces, b vale x1 menos x3. Vamos a reservar esto. ¿Sí? ¿Qué saco de la segunda fila? Que de la segunda fila saco que b más c es igual a x2 menos x1. B lo conozco. Entonces, C vale x2 menos x1 menos B. Reemplazo B. ¿Lo están viendo? ¿Sí? ¿Cuánto vale C? Acomodemos. Menos x1 menos x1, menos 2x1. Acá es muy fácil confundirse. Menos por menos, ¿sí? Sobre todo con esto, no sé, me confundo en el subíndice, ese tipo de cosas es normal que pase. Y ahora tengo B y tengo C. Si voy a la primera ecuación, despejo A. ¿Cuánto vale A? A más C vale x1. Entonces, A es x1 menos toda esta cosa. X1 más 2x1, 3x1, menos x2, menos x3. Bueno, díganme ustedes qué hago con esto. ¿Tenés la expresión funcional? No, todavía, casi. ¿Qué hago? ¿Reemplazo acá? ¿Ven? Eran los coeficientes de la combinación lineal para Claro. X. Todavía no apareció la fórmula F. Todavía no apareció la transformación acá. Todavía no. Estamos casi. Bueno. Ay, se tildó. Bueno, salió el... Esperen, Esperen que tengo que abrir de nuevo el open board que se tildó. Se cerró. Si me abre. A ver si abrió. No. Espero que no se me haya borrado lo que estaba haciendo. 20 del 10. Hoy es 20, ¿no? No. Mientras tanto vamos conversando. Una vez que encontró A, B y C, que son expresiones, fórmulas, donde intervienen x1, x2, x3, lo que tendría que hacer es reemplazarlos donde había puesto que x1, x2, x3 era una mezcla de los vectores de la base, de los vectores donde estaba definida la transformación. Entonces me va a quedar una fórmula de x1, x2, x3 por el primer vector que era el 1, 1, 1, más otra fórmula que era la del b, que también depende de x1, x2, x3, por el vector 0, 1, menos 1, que era el segundo de los vectores, más otra fórmula por el 1, 2, 1. Y después lo que tendría que hacer es aplicar la transformación. Porque si yo llegara a distribuir eso, lo que vuelvo a recuperar es x1, x2, x3, que no es mi necesidad. Lo que yo sé era esos tres vectores, el 1, 1, 1, el 0, 1, menos 1 y el 1, 2, 1, sé a dónde iban a parar. Porque eso me lo decía el enunciado. Sé cuál es el resultado de cada uno de esos vectores. Entonces, al decir transformado de un X genérico igual la fórmula de la A
por el transformado del 1, 1, más la fórmula del B, que reemplazaría el B, por el transformado del 0, 1, menos 1, más la fórmula del C por el transformado del 1, 2, 1. Ahí sí, ahora me quedaron los mismos A, B y C, escritos en términos en fórmula de x1, x2, x3, pero combinando, siendo los coeficientes de los vectores del resultado. Entonces ahora sí hago toda la mezcla de distribuir esas fórmulas en cada uno de los 3 vectores, agrupar, aprolijar, y me va a quedar que el transformado de x1, x2, x3 es, y me queda una fórmula con x1, Ahí, x2, x3, coma, otra fórmula, coma, otra fórmula. ahí estoy volviendo, ¿eh? Ya me abrió, lo que pasa es que se me hizo un lío. Mientras tanto, por ahí venían sugiriendo que si tuviéramos los transformados de los canónicos, mató, porque ya armas la matriz de la transformación y teniendo la expresión matricial, armar la fórmula de la transformación es ponerle variables a esos números. Con esa base que les dio, con esa base donde estaba definida la transformación, ¿será fácil encontrar los canónicos? Porque ninguno de los 3 era canónico, no estaba escalonada. Sin embargo, si alguno prestó atención, el primer vector que te dieron era 1, 1, 1. Y el tercer vector que te dieron era 1, 2, 1. Así que armar el segundo canónico es re fácil con esos dos. Si haces el tercero menos el primero, tenés el segundo canónico. Así que el resultado del segundo canónico sería el resultado del tercero menos el resultado del primer vector. ¿Sí? Guardamos esa información. ¿En qué lugar de la matriz? Sería la segunda columna. Perfecto, porque si es el transformado del segundo vector, va a la segunda columna. Ahora yo ya conozco el transformado del segundo vector. El primero y el tercero no me son demasiado fáciles mezclando el vector 1 y el vector 3, porque como en los dos participa x1, la primera y la tercera coordenada son iguales en ambos, pero teníamos el segundo vector donde teníamos información, era el 0, 1, menos 1. Con el 0, 1, menos 1 y el segundo canónico, ¿podremos armar algo piola? Si hago el segundo canónico menos el segundo vector, Me queda tengo el tercer canónico. Ahí está. La tercera coordenada, ¿no? Exacto. Con el segundo canónico menos el segundo vector, tengo el tercer canónico. Así que hago la resta en ese mismo orden entre los resultados y tendría el resultado del tercer canónico. ¿Sí? Siempre las combinaciones que haga entre los vectores la tengo que repetir entre los resultados. Es obligatorio, es la regla madre para cualquier transformación lineal. Así que si haciendo una resta de vectores consigo un canónico, la resta de los resultados me daría el resultado de ese canónico y es uno de los que voy a guardar en la matriz de la transformación, en la columna que corresponde. Siga nomás, Cari. Ahí está, ahí recuperé. No lo que había hecho, no sé dónde fue a parar, pero esto es de lo que hice la otra vez. Habíamos llegado a ABC. Entonces, acá tengo A, acá tengo B y acá tengo C. ¿Qué voy a hacer ahora? Reemplazo en esto. ¿Sí? Entonces vamos a hacer las cuentas. ¡Ay, Dios! Voy a achicar un poco. Vamos entonces a hacer los cálculos. X1, X2 y X3 es igual a todo esto, por el 1, 1, 1, más B,
por el 0, 1 menos 1, más C, todo esto, por el 1, 2, 1. Bien, ahí estamos. Si yo hago los cálculos estos, ¿qué es lo que voy a obtener? Y x1 más x2, digo x1, x2, x3. Si yo acá pongo el 1, 0, 0, y acá me va a dar cuál es la combinación lineal del 1, 0, 0. Si pongo el 0, 1, 0, me da la combinación lineal. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. ¿Lo ven? Que esto es general, pero acá me sirve para cualquier vector de R3. Paso siguiente. ¿Qué hago ahora? ¿Qué es lo que quiero obtener yo? Los canónicos. No necesariamente. Si yo puedo obtener los canónicos, pero puedo directamente desde acá obtener la funcional. ¿Cómo? Le aplico T. Digo T de x1, x2, x3. Cuando yo aplico T acá, vamos a poner, hago T a todo esto, esto que está acá es un número real. 3x1 menos x2 menos x3 es un número. Esto también, esto también. En realidad esto sale afuera. Y al que le tengo que aplicar T es al 1, 1, 1. Que yo lo tenía como dato eso. Esto también es un escalar que sale afuera por ser transformación lineal y le aplico T al otro canónico, al otro vector, perdón, no es canónico, es vector. Y más, y esto es un número que sale también afuera. Bueno, vamos a revisar cuáles eran. ¿Cuánto valía T de cada uno de estos? Eso lo estaba en la matriz, a ver si lo encuentro. Bueno, ahí está. T del 1, 1, 1 vale 0, 0 menos 2. Esto vale 0, 0 menos 2. Cero, 0 menos 2. Más. Esto queda igual. Me fijo cuánto vale T del otro. Vale 1 menos 1 menos 3. No, al de abajo. 2, 1, 0. Y el otro 3, 3 menos 3. 2, 1, 0. 3, 3 menos 3. 2, 1, 0. Acá está. 2, 1, 0. Y 3, 3 menos 3. Bueno, ya es cuentoso. Ya está. Ahora encontramos la expresión funcional. Y una vez que encuentran la expresión funcional, ya tienen, automáticamente sale enseguida la matricial. Bueno, acá. 0, por lo que esto no me interesa. ¿Sí? 2 veces x1 menos x3. Menos 3 veces, más 3 veces esto. Eso va en la primer coordenada. ¿Sí? Segunda coordenada, acá 0. Acá me queda x1 menos x3, tal cual. Más, otra vez 3 veces esto. Y en la tercera coordenada, lo voy a escribir abajo, menos 2 veces esto. Cero, aparece acá, menos 3 veces esto.
Bueno. Vamos a hacer todos los cálculos juntos para no hacer... X1 me queda menos 2X1 menos 6X1 menos 4X1. X2 me aparece con 3. Y X3 me aparece menos 2 más 3. Ahí está la primera coordenada, ¿lo ven? Vamos con el segundo. X1 menos 6, otra vez me queda menos 5X1. X2 aparece multiplicado, acá es más 3X2. Y X3 es menos 1 más 3, 2. Tercer coordenada. Menos 6X1 más 6X1. ¿Lo ven que se va? ¿Sí? Se fue. 2X2 menos 3, menos X2. 2X3 menos 3, menos X3. Esta coma está de más acá. Bueno, ahí está. Esta es la expresión matricial. No, funcional. ¿Sí? Esa es la funcional, que fue la más complicada de encontrar, ¿sí? Después la matricial sale enseguida. Si uno quisiera ver si esto está bien, tendría que reemplazar ahí que le dé, ¿no? Si no le da, chao, sonamos. Vamos a hacer el primero nada más. 1, 1, 1. Reemplazo por 1, 1, 1. En la primera me queda menos 4 más 3, menos 1 más 1 ya, chao, sonamos, no da. ¿Sí? Porque el 1, 1, 1, ¿a dónde? Ah, no, está bien, tenía que parar al 0, 0, menos 2, no dije nada. Ah, menos 5 más 5 me da 0, perfecto, y menos 1, menos 1, menos 2, bien. Bueno, el primero da, vamos a suponer que da a todos, pero ven que si yo quiero chequear, reemplazo y me tiene que dar esto. El transformado de este me tiene que dar este, el de este me tiene que dar este, y así. ¿Hay alguna pregunta con respecto a esto? Porque son cálculos. ¿Qué hicimos? Recordemos. Vamos a recapitular un poco. Tenía esto escrito así. Agarré y escribí al 1, 1, 1, a cualquier X genérico de R3 como combinación lineal de eso. Llegué a una matriz. De esa matriz encontré ABC. Escribí quién era ABC. Después le apliqué T. Cuando le apliqué T, llegué a este es A, este es B. Vamos a escribirlo para que lo vean. Esto es A. Este es B. No. Este es B. Y este es C. ¿Sí? A, B y C. ¿Está bien? Después apliqué T a esto. Le apliqué T. Cuando esto es un número, por eso sale fuera. Le aplico T al vector. Cuando le aplico T, me fijo quiénes eran las imágenes y después hago cálculos. Nada más. Bueno, vamos a encontrar la expresión ahora. Yo me perdí en los cálculos. O sea, después de reemplazar la transformada, ahí llegué. Después no ¿Y acá entendí. te perdiste los cálculos? Sí. Para encontrar la primera coordenada del vector, vamos a decirlo así, ¿qué hice? Hice 0 por todo esto. Esto es un número, ¿ves? 0 por cualquier cosa, 0. 2 veces x1 menos x3 me queda 2x1 menos 2x3. Más 3 veces todo esto. Acá es lo que escribí, ¿ves? Ah, ya entendí. ¿Sí? Sí. No lo veía así. En la segunda hace 0 por esto, chao. 1 por x1 menos x3, que lo tenés acá, ¿bien? Más 3 veces todo esto, ¿ves? Lo que estás usando acá es cómo se suman vectores, ¿sí? Primera coordenada con primera, más segunda con segunda, más tercera con tercera. ¿Está bien? Sí, muchas gracias.
Bien, volvamos. ¿Quién es A de T ahora? O ya escribimos todo directamente. Acá es la matriz y acá va X1, X2, X3. La matriz va a ser de 3 por 3, ¿no? ¿Cuál es la primera columna o fila como ustedes quieran armarla? Díganme. Menos 4, 3, 1. ¿Qué cosa es menos 4, 3, 1? La primera columna. ¿La primera columna? ¿O la primera fila? Creo que columna. No, porque para encontrar las columnas tengo que hacer T del 1, 0, 0. Si yo hago T del 1, 0, 0, me queda menos 4, menos 5, 0. Lo que es menos 4, 3, 1 es la primer fila. ¿Ves? Si vos haces fila por columna, obtengo este. Segunda fila. ¿Quién es la segunda fila? Menos 5, 3, 2. Fila por columna me da este. Y la última fila es 0, menos 1, menos 1. Y ahí tenemos la matriz, la transformación, la forma matricial. Este que está acá es el transformado del segundo canónico, del 0, 1, 0. 0, 3, 0, acá está el 3. 0, 3, 0, acá está el 3. 0, menos 1, 0, y acá está el menos 1. ¿Lo ven? ¿Sí? Sí. ¿Sí, sí? ¿Alguna pregunta? Creo que quedaba uno nomás, ¿no? Si querés sigo yo, Karina, ¿eh? Ya... Ah, bueno, para que termino este y si querés seguir. Bueno, dale, dale. Hago este que igual es fácil, con comparación del B. Bien. Es fácil. Y ya estamos. Bueno, a ver, vamos a recortar. No sé por qué recorto, no me vuela. Lo añado a la biblioteca más fácil. Lo hacemos acá abajo porque es cortito. Es más fácil ponerlo en la biblioteca. Y lo patas. Chao. Ya está. Bueno, en realidad este sería C más que B, ¿no? ¿Sí? ¿Qué había que hacer? Ya me perdí. Era lo mismo. Determinar. No. Hallar las expresiones funcional y matricial. No, esa ya está. Este B no sé por qué aparece acá, pero en realidad acá ya está. ¿Sí? Ya está la expresión funcional. Lo que tengo que encontrar es la matricial nada más. Pero para la matricial... Ahí está. Para hacer la expresión matricial, otra vez. T de X1, X2 va a ser igual. ¿De qué dimensión va a ser la matriz? ¿2 por 2? 2 por 2 va a ser. Miren de dónde va T de R2 a R4. 4 por 2 puede ser. 4 por 2. Sí, sí, exactamente. 4 filas, 2 columnas. ¿Sí? ¿Qué va en la primera fila? O si quieren hacerlo por columna. ¿Qué va en la primera columna? Menos 2, 0, 0, 0. Menos 2. Vamos a hacerlo así. ¿Cuánto da T del 1, 0? Da menos 2, menos 1, 0, 0. ¿Es menos 1 la segunda, Karina? X2 menos sí, X1. sí. Menos X1, sí, sí. Sí. Bien. Y la queda en la segunda, T del 0, 1. Queda. Da 0, 1, 0, 1. Y eso va. Ya está. ¿Sí? Y ahí tiene la expresión matricial. ¿Está bien? La matriz es de 4 por 2. Justamente observen que la T va de R2 a R4, entonces la matriz al revés, de 4 por 2. ¿Alguna duda? Siempre, profe, es así, tipo, columnas va a ser
digamos, la dimensión de donde proviene. Y porque, por ejemplo, acá sería 2 columnas porque viene de R2 y termina en R4, sería 4 filas. Sería... Sí, siempre, exactamente, porque vos haces, por columna, vos haces los transformados de la base, ¿entendés? Si vos haces los transformados de la base y estás en R2, tenés 2 elementos, entonces va a ser 2 columnas. Y como llegás a R4, entonces tenés que tener 4 filas, ¿se entiende? Siempre. Sí, Eso sí, gracias. Si vos tenés una transformación lineal que va de Rn en Rk, tu matriz va a ser de K por N. ¿Está bien? ¿Sí? Bueno, dejo de compartir y ahí va a seguir Pablo. Dale. Bien. Gracias. Bien, vamos a seguir trabajando un poco con todo esto. Vamos a hacer algunos ejercicios más. Ahí estamos. Bueno, del mismo estilo. Decidir si existe una transformación lineal que satisfaga las condiciones dadas. Si existe, decidir si es única y encontrar la expresión general y la expresión matricial, o sea, la expresión funcional, a veces la llamamos también la expresión matricial de esa transformación lineal. Como primer punto, tengo que ver si esto me alcanza para definir una transformación lineal que va de R2 a R3. ¿Sí? La información que tengo es esta. Esta función tiene que mandar el 1, 0 al 1, 2, 0, ¿sí? Va de R2 a R3, y el 0, 1 al 1, 0, 0. La primera pregunta es, ¿qué tengo que verificar, qué tengo que analizar yo para tener la certeza de si esta información me define una transformación lineal o si no me la define? ¿Qué tengo que mirar? Por todo lo que dijimos recién con Karina. Que vaya de R2 a R3, primero que nada. Esto está, de R2 a R3 va, porque yo evalúo mi función en vectores de R2 y la imagen va a R3. ¿Sí? Pero había algo ¿Es más. una base? Claro, ¿qué tiene? ¿Tengo que tener una base de qué espacio? ¿De R2 o de R3? ¿De R3? No. No, Mi sería... conjunto de partida es R2. Como yo quiero que mi función esté bien definida para todos los elementos de R2, yo tengo que ver que en la información que tengo aparezca una base de R2 del espacio de salida. Si a mí me determinan cómo actúa mi transformación lineal en los vectores que forman una base de R2, entonces sé cómo actúa mi transformación lineal en todo R2. Después lo que pasa en la imagen, bueno, será consecuencia de cómo son los transformados. Incluso no sé si voy a conseguir todo R3 en la imagen. ¿Sí? Voy a conseguir un conjunto acá adentro, pero sí necesito que mi función esté bien definida en mi conjunto de partida, en R2. Entonces, de estos datos que me están dando acá, lo primero que miro es los dos vectores de R2 en donde se definió esta función, ¿forman una base de R3? De R2, perdón. Sí. Sí, ¿no? Este conjunto. El 1, 0, porque me dicen cuánto vale F en el 1, 0, y el 0, 1, que es el segundo dato. A mí me decían cómo transformaba F al 1, 0 y al 0, 1. Esto es una base de R2, es la base canónica. ¿Sí? R2 tiene dimensión 2, acá tengo dos vectores igualmente independientes, esto es base de R2. Entonces, como me están definiendo mi función sobre una base del espacio de partida, entonces esto me garantiza de que la transformación lineal está bien definida. Si la tengo definida sobre una base del dominio, entonces la transformación está bien definida, seguro. Y es única, porque yo tengo que cualquier vector de R2, como esto es una base de R2, lo puedo escribir de manera única como una combinación lineal entre estos dos vectores. Con lo cual, la transformación existe y aparte sé que es única. ¿Sí? Entonces, F existe y es única. Profe, una pregunta. Sí, decime. ¿Y cómo sería el caso en el que no fuera una base de R2? Si, por ejemplo, estuviera en R3. Sí. A ver, vos decís si esto fuese de R3 a R3. Claro. A ver, y te dan dos datos.
como acá. Claro. Está bien, entonces, esa información sería insuficiente. O sea, depende de qué datos te... Espérame que termino, está bien tu pregunta, está muy bien. Espérame que termino con este ejercicio y después vamos qué pasa en una situación en la cual los datos no sean los necesarios. Dale, dale. Está muy bien tu pregunta, pero aguantame un poquito. Bueno, entonces, si yo sé que esta es una base de R2, la transformación está bien definida, existe y es única. Y es más, si yo conozco esta información, conozco dónde manda F a los dos canónicos, de las dos expresiones que me están preguntando, la expresión funcional y la expresión matricial, ¿cuál me puedo armar más rápidamente? La matricial. La matricial. Porque si yo sé dónde manda F los vectores canónicos, ya conozco las columnas de esa matriz. ¿Sí? Entonces, F a cada vector x1, x2 lo transforma en la matriz de la transformación lineal por el vector x1 y x2. ¿Y la matriz cuál es? Bueno, si el primer canónico me da como resultado el 1, 2, 0, la primera columna es 1, 2, 0. Y si el segundo canónico me da 1, 0, 0, la segunda columna es el 1, 0, 0. Y ahí tengo la expresión matricial. Una vez que tengo una de estas dos, ya sea la matricial o la funcional, encontrar la otra es simple. Creo yo simple. Bueno, no es un trabajo complejo. ¿Cómo sería la expresión funcional de esta transformación? X3 puse, es X2. ¿Me podrían decir la primer componente de la expresión funcional que pongo acá? X1, X2, más X2. Exacto, o sea, miro la primera fila ahora. Si yo multiplico X1, X2 por la primera fila, me queda X1 más X2. Esa es la primera componente de la imagen. En la segunda, ¿qué ponemos? 2X1. 2X1, porque me queda 0 por X2. Y en la tercera me da 0. Tengo 0X1 más 0X2. Entonces tengo la expresión funcional ahora de esa transformación lineal. ¿Ah? Miramos el segundo y después vamos a otro ejemplo que tiene que ver con lo que preguntaba su compañero. Acá tengo otra vez una función que va de R2 a R3 y la información que me están dando para definirla es esta. F del 1, 1 me da 1, 0, 1 y F del menos 1, 1 me da 1, 2, 3. Primera pregunta. ¿Esto me define una transformación lineal de R2 a R3? ¿Decimos que sí o que no? Sí, Sí, ¿por qué? porque F tiene dos componentes. No sé cómo explicarlo. ¿Qué vectores miraste de todos los que aparecen acá? El 1, 1 y el 1, 0, 1. No, con eso no te alcanza. A ver, lo que dijimos es, mi transformación lineal va de R2 a R3. Entonces, lo que tengo que ver para que esté bien definida esta transformación lineal es si me la definieron sobre una base de R2. Y entonces, lo primero que miro es, de esta información, si los vectores de R2 en donde se definió esta función forman una base de R2. Es decir, miro el vector 1, 1 y miro el vector menos 1, 1. Por ahora no me interesa a dónde van a parar cada uno de esos vectores. Solamente me interesa dónde están definidos para ver si están definidos sobre una base de R2, que es el espacio de partida, el dominio. Este conjunto, el vector 1, 1 y el menos 1, 1, ¿forman una base de R2? Sí. Sí, ¿por qué? Porque cuando la escalonaste queda linealmente independiente. Está bien, ¿sí? ¿Otro que estaba hablando iba a decir algo distinto? sí, que no son múltiplos, sí o sí. Exacto, también. ¿Sí? O sea, las dos cosas que dijeron son correctas. A ver, primero, R2 sabemos que tiene dimensión 2, con lo cual dos vectores linealmente independientes me definen una base de R2. Para ver que son linealmente independientes, o armo la matriz, como dijo su compañera, y la escalono para ver que no se va a ninguna fila, o directamente cuando eran dos vectores que sean LI, quería decir que uno no era múltiplo del otro. Acá estos vectores no son múltiplos entre sí. Estos vectores son linealmente independientes. Por cualquiera de las dos razones que dieron, se justifica perfectamente. Entonces, es una base de R2. Ahora, no es la base canónica. ¿Sí? No importa que no sea la base canónica. Con que sea una base de R2, me alcanza para decir que entonces la transformación lineal está bien definida y es única. Hay una única transformación lineal que verifica estos dos datos, porque está definido sobre una base del dominio, del espacio de partida. Ahora, Pero, habría que... Sí. perdón, una consulta.
Si, por ejemplo, me darían, no sé, 3 transformaciones, o sea, me lo definen con 3 vectores. Sí, Y veo que la base está formada por 2 de esos 3. sí. ¿Cómo sería ahí? Y a ver, por ejemplo, vos te podrían agregar acá un tercer dato que te dice que F manda, voy a hacer uno que salga más o menos fácil. Que F manda el 0,2 a el 2, 2, 4. Suponete que me dan como información estos 3 datos. Que F manda el 1, 1 a este vector, el menos 1, 1 a este vector y el 0, 2 a este vector. Podría pasar que esta sea la información de una transformación lineal. Si lo que pasaba era esto, lo voy a hacer acá un costadito para diferenciarlo de lo que hicimos recién. En mi conjunto de partida tengo 3 vectores, el 1, 1, el menos 1, 1 y el 0, 2. Eso seguro que no es una base de R2. Sería todo R2, ¿no? Genera R2, pero no es una base, porque no son linealmente independientes, ¿no? Tengo el 1, 1, el menos 1, 1 y ahora apareció también el 0, 2. Esto no es base de R2. ¿No pasa que uno es combinación lineal de los otros? Tal cual, justamente, no es base de R2 porque hay un vector seguro que es combinación lineal de los otros dos. De hecho, yo elegí este tercer vector porque, a ver, ¿ven claro que yo puedo escribir este tercer vector como combinación lineal de los dos primeros? Sí, porque es canónico, de sacas el 2 afuera. Sí, también. Pero más allá de eso, a ver, con estos dos vectores, con el 1, 1 y con el menos 1, 1, con estos dos vectores yo genero todo R2. Fue lo que dijimos antes. Estos dos vectores forman una base de R2, con lo cual genero todo. Con lo cual, efectivamente, cualquier vector que yo haya puesto como tercer vector acá, tenía que ser combinacional de los dos primeros. Porque con los dos primeros genero todo R2. ¿Sí? Más allá de que sea un múltiplo del canónico. ¿Sí? No es que, si no fuese un múltiplo de un vector canónico, también este vector se podría escribir como combinación de los dos primeros, porque acá genero todo R2. ¿Sí? Lo que le estoy preguntando ahora es, ¿ven cuál es la combinación lineal entre estos dos que me genera el 0,2? Sí, sería la suma de los dos primeros. Las dos. Si yo sumo primero más segundo, me da el tercero. ¿Sí? Si yo agarro el vector 1, 1 y le sumo el vector menos 1, 1, eso me da como resultado el vector 0, 2. ¿Sí? Esta cuenta que acabo de escribir, si quieren, justifica que este conjunto no es una base de R2, porque no es un conjunto linealmente independiente. ¿Sí? Ahora, y vamos a la pregunta que venía. A mí me estaban definiendo una posible transformación lineal en función de estos 3 datos. Que F mandaba el 1, 1 a este vector, el menos 1, 1 a este segundo vector y el 0, 2 a este tercer vector. Si acá no me expresaron una base de R2, que fue lo que pasó, no tengo la función definida sobre una base de R2, que es mi conjunto de partida, eso no quiere decir necesariamente que la transformación lineal no exista. No es tan evidente como pasaba antes, que me la definían sobre una base. Ahora la tengo definida sobre conjuntos que son, sobre vectores que son linealmente dependientes. No va a ser única, ¿no? Puede ser única, sí puede ser única. Lo que tendría que chequear primero es si la función f es una transformación lineal, entonces la combinación lineal que yo haya identificado sobre estos vectores de R2, que fue la que escribimos acá abajo, que el primer vector más el segundo vector me da el tercero, esta relación se tiene que seguir verificando si yo aplico mi transformación lineal. Es decir, si yo evalúo f en la suma de estos vectores, si evalúo f acá, me debería dar lo mismo que evaluar f en el 0,2. ¿Está bien? Si esta combinación lineal me da como resultado el 0,2, la función f aplicada a esa combinación lineal me tiene que dar lo mismo que la función f aplicada al 0,2. ¿Y cómo analizo? ¿Dónde transforma f a la suma de estos dos? Aplicando las propiedades. Si f fuese una transformación lineal, que todavía no lo sé, pero si fuese una transformación lineal, aplicarle f a la suma de estos dos vectores tendría que ser lo mismo que aplicar la f por separado a cada vector y después sumar los resultados. ¿Se tendría que cumplir esto? ¿Está bien lo que voy diciendo? Sí. Esta cuenta es la que tendría que ver si se cumple o no. A ver, ahora hagamos la cuenta. ¿Dónde manda f al vector 1, 1? Miro mi definición y f mandaba el vector 1, 1 al 1, 0, 1.
Entonces, acá consigo como resultado el 1, 0, 1. Ahora, ¿dónde manda f? Al menos 1, 1. F manda al vector menos 1, 1 al vector 1, 2, 3. Entonces, acá tengo como resultado el 1, 2, 3. Bueno, esto me da lo mismo, donde transforma f al 0, 2, f transforma el 0, 2 en el vector 2, 2, 4. ¿Se cumple esta relación? Sí. Sí. Si yo sumo estos dos vectores, consigo el 2, 2, 4. Entonces, este tercer dato que me dieron a mí no me molesta, o sea, no me contradice lo que ya me decían los datos que están acá. No era necesario el tercer dato. Podrían no habérmelo dado, de hecho no me lo habían dado, yo lo agregué. Podrían no haberme dado este tercer dato. Pero no, esto no contradice el hecho de que entonces esta función f sí es una transformación lineal entre R2 y R3. ¿Sí? Porque la relación que tengo acá se verifica cuando yo aplico las f's. Entonces la función existe, la transformación lineal existe. Y es única. Alguno mencionó ahí que entonces capaz que podía no ser única. Sí es única esta transformación lineal, porque a ver, yo de estos tres datos que me dieron, podría eliminar el tercer dato. Podría no tenerlo en cuenta, porque este tercer dato se deduce de los dos primeros, y me quedo con los dos primeros, que fue lo que teníamos originalmente. El conjunto 1, 1 y el menos 1, 1, que me formaban una base, y me quedo con los transformados del 1, 1 y el menos 1, 1. Con lo cual tengo a mi función definida sobre una base de R2. Entonces, f es una transformación lineal y es única. Porque la tengo definida sobre una base de R2. Hice una limpieza, saqué el tercer dato que era redundante, me agregaba cosas que ya estaban, me quedo con los dos primeros datos y esto me define una transformación lineal de manera única, me la define. ¿Entiende eso? O sea que sí o sí, profe, tenés que tratar de ver, de combinarlos y que te quede y ver cómo hacer para que, digamos, como hicimos en el principio, que hicimos que Exacto. 1, 1 es, de alguna manera te tenés que dar cuenta de eso. Sí, de darte cuenta o buscarlo, vos podés hacer la cuenta. O sea, yo acá, la combinación lineal 1, 1 sumado al menos 1, que me da el 0, 2, la calculamos a ojo. Pero si no sale a ojo esa relación, la podés calcular haciendo las cuentas. ¿Sí? O sea, vos te definen una función sobre un conjunto que sea linealmente dependiente, sacaste un conjunto linealmente dependiente, tenés que ver cuál es esa dependencia y ver que tu función, como está definida, se comporta bien con respecto a esa dependencia. ¿Está bien? Ok. ¿Sí? Bueno, entonces, esta función es una transformación lineal y es única. La transformación no sería única si la tengo definida sobre un conjunto que no forme una base de R3. O sea, si me faltan, perdón, de R2 sería en este caso. Si me faltan vectores para generar el dominio, si mi conjunto de partida en el dominio a mí me dan una cantidad insuficiente de vectores, entonces no la tendríamos definida sobre todo el dominio y ahí no habría una única transformación lineal, porque dependería de cómo yo tendría que completar el dominio de la transformación y ver cómo completo ese dominio para ver cómo queda definida la transformación lineal. ¿Bien? En esos casos no sería única la transformación lineal. Cuando la tengo definida sobre un conjunto que no termina de formar una base del conjunto de partida. En este caso eso O sea no que pasa. si, por ejemplo, estuviera el 1, 1, no sería única, ¿no? Claro, si vos tuvieses únicamente como dato el primero, esto. Querés Claro. una función que vaya de R2 a R3 y que mande el 1, 1 al 1, 0, 1. Está bien, puede ser una transformación lineal, pero no sería única porque dependería de cómo vos quieras definir a un segundo vector de R2, dónde lo quieras mandar para terminar de armar una base de R2 y ahí armar tu transformación lineal. En ese caso no sería única. Listo, gracias. Por nada. Bueno, lo que está faltando acá, o sea, me quedo con estos dos datos. ¿Sí? El dato que yo agregué ya lo podemos ignorar porque este último dato que agregué se deduce los dos primeros. Lo que faltaría es encontrar la expresión funcional y la expresión matricial. Habría que hacer todo el laburo que hicimos un rato con Karina. En este caso sería más simple porque parto de R2. Tengo que trabajar con dos vectores solamente para armar la expresión matricial y la expresión funcional. Pero habría que hacerlo. Se puede hacer de dos maneras. Yo lo que podríamos hacer ahora es hacerlo de la segunda manera que mencionamos. ¿A qué voy con esto? No sé si me están entendiendo. Yo quiero buscar, por ejemplo, la expresión funcional o matricial. Yo tranquilamente podría agarrar un vector genérico, x1, x2, escribirlo como una combinación lineal de estos dos vectores, el 1, 1 y el menos 1, 1, como hicieron con Karina recién, pero en R3 lo hicieron con Karina, y buscar cuánto vale A y cuánto vale B.
los coeficientes A y B quedan dependiendo de x1 y x2, y ahí empiezo a armar la expresión funcional de mi transformación lineal. Se puede hacer esto tranquilamente, sería más corto que lo que hicieron antes porque parto de R2. Ahora, otra idea que se mencionó pero que no se hizo, que podemos aprovechar para hacerlo ahora, es si en la información que yo tengo sé dónde manda f a los vectores canónicos, entonces automáticamente puedo armar la matriz de la transformación, que fue lo que hicimos en el punto anterior. En el punto anterior me decían dónde mandaba f a los vectores canónicos y ahí me armaba la matriz. Entonces, otro camino para encontrar la expresión matricial de esta transformación lineal es, jugando con los vectores 1, 1 y menos 1, 1, armar los canónicos y ver dónde manda f a los vectores canónicos. Voy a hacer eso. A ver, el primer vector canónico de R2, el 1, 0. ¿Cómo lo escribo? Como una combinación lineal entre estos dos. Voy a buscar valores de A y B para armar el primer canónico. Acá las A y B sí van a ser constantes. En el caso, en lo que escribimos acá arriba, A y B dependían de x1 y x2, porque esto es un vector genérico. Pero ahora, como lo estoy igualando a un vector concreto, A y B son constantes que tengo que conocer. Bueno, hay que resolver este sistema de ecuaciones. ¿Armo directamente la matriz del sistema? Me va a quedar una matriz de 2 por 2 ampliada. La primera columna va a ser la que está formada por el vector 1, 1. La segunda columna va a estar formada por el vector menos 1, 1. Y esto está extendido con el vector 1, 0, que es al cual estoy igualando mi combinación lineal. ¿Sí? Y no sé, hago fila 1 menos fila 2. En la fila 2. Entonces me queda. La primera fila la dejo. Y ahora, fila 1 menos fila 2, 0, menos 2, 1. ¿Ven? Y ahí ya tengo triangulada la matriz. Entonces, la segunda fila me dice que menos 2 por b es igual a 1. Lo escribo acá. Menos 2b es igual a 1. Entonces b vale menos 1 medio. Este dato lo reservo. La primera fila me dice que a menos b es igual a 1 y de acá puedo despejar a. A va a ser igual a 1 y tengo que pasar b sumando, con lo cual tenemos que sumar el valor de b que nos había dado menos 1 medio. Con lo cual a vale 1 medio. Entonces, en esta combinación lineal, yo voy a aprovechar acá que puedo borrar y escribir. Si yo reemplazo a por 1 medio y reemplazo b por menos 1 medio, es decir, acá me va a quedar menos 1 medio. Acá tengo la combinación lineal entre estos dos vectores que me da como resultado el vector canónico 1, 0. ¿Bien? Acá encontré la combinación lineal entre los vectores 1, 1 y menos 1, 1 que me da como resultado el vector 1, 0. Entonces, una vez que conozco esta combinación lineal, puedo saber dónde manda mi transformación lineal al vector 1, 0. ¿Bien? ¿Dónde manda f? ¿Cómo transforma f al vector 1, 0? Entonces, aplico f en el vector 1, 0 y me tiene que dar lo mismo que hacer 1 medio por f del 1, 1 menos 1 medio por f del menos 1. O sea, le aplico f a todos los vectores de esta combinación lineal. 1 medio por f del 1, 1 menos 1 medio por f del menos 1. Bueno, ¿y cuánto me da esto? 1 medio por. ¿Dónde mandaba f al vector 1, 1? El vector 1, 1, lo tengo acá. Un costadito. El f mandaba al vector 1, 1 al 1, 0, 1. Esta es la imagen del 1, 1. 1, 0, 1. Menos 1 medio por. ¿Dónde manda f al menos 1, 1? F manda al vector menos 1, 1 al 1, 2, 3. Aquí tengo 1, 2, 3. Bueno, y hago esta suma. En la primer componente me queda 1 medio por 1 menos 1 medio por 1, eso me da 0. 1 medio menos 1 medio, 0. Después me queda 0 menos 1 medio por 2, que es 1.
menos 1. Y en el tercer componente me queda 1 medio menos 3 medios. 1 medio menos 3 medios son menos 2 medios menos 1. Me da el 0 menos 1, 1. F manda el primer vector canónico al 0 menos 1, 1. Esta va a ser la primer columna de mi matriz. Profe, Sí. y eso lo tendríamos que hacer con el 0, 1 para ya Exacto. poder armar la matriz también. Para el segundo, o haces eso, ¿sí? Y conseguís la segunda columna. Entonces, una vez que ya tenés esto, reservás este dato. Esta va a ser la primera columna. Y hacemos lo mismo con el segundo. Si me permite, lo hacemos un poquito más rápido para poder pasar a algo más, pero la idea es la misma. El segundo vector canónico, el 0, 1, lo escribo ahora como una combinación lineal entre la base que tenemos. Habría que buscar A y B, ¿sí? De la misma manera que buscamos A y B antes. Si me permiten, les comentamos cuánto va a ser A y B. A ver, si lo sumamos, si hacemos el 1, 1 más el menos 1, 1, consigo el 0, 2. ¿Sí? Con lo cual tendría que a eso dividirlo por la mitad. Entonces lo que tengo que hacer es 1 medio por el primero más 1 medio por el segundo. Esta es la combinación lineal que me da como resultado el vector 0, 1. ¿Sí? Me va a quedar 1 medio menos 1 medio que me da 0 y en la segunda componente 1 medio más 1 medio que me da 1. Y ahí tengo la combinación lineal. Entonces, ¿dónde manda F al segundo vector canónico? Bueno, nos manda 1 medio por el transformado del 1, 1 más 1 medio por el transformado del menos 1, 1. Y esto es 1 medio por el vector 1, 1, tenía como imagen el 1, 0, 1, más 1 medio por el menos 1, 1, tenía como imagen al vector 1, 2, 3. Esto me queda, primer componente, 1 medio más 1 medio, que me da 1. Segunda componente, 0 más 2 medios, que es 1. Tercer componente, 1 medio más 3 medios, que son 4 medios, eso es 2. Y ahí encontré el transformado del segundo canónico. Pues con esta información me armo la matriz. F evaluado en un vector x1, x2 es multiplicar la matriz que tiene como primer fila, como primer columna al 0 menos 1 menos 1, como segunda columna al 1, 1, 2, multiplico por x1, x2. Y ahí tengo la expresión matricial de la transformación lineal que va de R2 a R3. Una vez que tengo la expresión matricial, me puedo armar la expresión funcional. F de x1, x2, ¿en qué se transforma? Ahora leo las filas de esta matriz. La primera fila 0, 1 me dice que acá voy a poner x2. Después tengo como segunda fila el menos 1, 1, así que acá tengo menos x1 más x2. Y en el tercer lugar, menos x1 más 2, x2. Y esa es la expresión funcional de la transformación lineal. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta hasta acá? No. ¿No? Bueno, avanzo. Un caso más, misma idea. Estos datos, yo quiero ahora una transformación lineal que vaya de R3 a R3. Y tengo que F manda el primer canónico al 1, 1, 2, el segundo canónico al menos 1, 2, 3, y acá tengo como tercer dato que F manda el 2, 2, 0 al 0, 1, 3. ¿Esto me define una transformación lineal? ¿Qué Sí, tendrían que mirar? ¿Qué tendrían que mirar? Sí, es una base. Bien. Claro, ¿qué vectores? A ver qué si son base. el 1, 0, 0, el 0, 1, 0 y el 2, 2, 0. Perfecto.
Yo miro, o sea, los vectores sobre los que está definida la F. El 1, 0, 0. ¿Sí? Por el primer dato. El 0, 1, 0. Y el 2, 2, 0. ¿Forman una base de R3? Son 3 vectores. ¿Sí? Y R3 tiene dimensión 3. ¿Pero son una base de R3? Sí, porque son linealmente independientes, creo. ¿Estás segura que son linealmente independientes? Para mí no, porque si multiplicás los dos primeros por 2 y los sumás, te da el tercero. Exacto. ¿Sí? A ojo me puedo dar cuenta, si no, hay que analizarlo, ¿sí? O sea, si no me doy cuenta a ojo, armo una matriz, la triangulo y me fijo si no leí. Acá uno de sus compañeros dice, si yo multiplico el primero por 2, eso me da 2, 0, 0. Multiplico el segundo también por 2, 0, 2, 0. Y lo sumo, consigo el 2, 2, 0. ¿Sí? 2 veces el primero, más 2 veces el segundo, me dan como resultado el vector 2, 2, 0. Con lo cual no son linealmente independientes. Hay una relación entre ellos tres. ¿Sí? Este conjunto no es lineal. Repito, si no me daba cuenta, ojo, armaba una matriz, la triangulaba y me fijaba qué matriz tendría que haber armado para analizarlo. La matriz que tiene como filas a estos vectores. Agarro el primer vector, 1, 0, 0, el segundo vector, el tercer vector y triangulo la matriz. Si en la triangulación alguna fila se elimina, entonces eso quiere decir que estos 3 vectores no son linealmente independientes. Y esa fila que se elimina, seguro que corresponde a un vector que puedo escribir como combinación lineal del resto. Si hacíamos eso, íbamos a llegar a que se iba a anular la última fila. ¿Sí? Por lo cual, el vector 2, 2, 0 lo puedo escribir como una combinación lineal entre estos dos primeros. Entonces, este conjunto no es linealmente independiente. Ahora, algo parecido a lo que pasó en una cosa que hicimos recién. Que este conjunto no sea linealmente independiente no quiere decir necesariamente que esto que está acá definido no sea una transformación lineal. Hay que ver si esta relación que encontramos entre estos 3 vectores se sigue verificando cuando aplicamos los transformados de esos 3 vectores. ¿Sí? Esta combinación lineal me da como resultado el 2, 2, 0. ¿Qué pasa si yo le aplico f a todo esto? Voy a hacer 2 por el transformado del 1, 0, 0, más 2 por el transformado del 0, 1, 0, y esto me debería dar lo mismo que el transformado del 2, 2, 0. Esto Creo se que no podría da. verificar. ¿Cómo? Creo que no da. ¿Crees que no da? Veamos. Así a ojo. Dale, lo vemos. El 1, 0, 0, la imagen me da el 1, 1, 2. El 0, 1, 0 tiene como imagen al menos 1, 2, 3. Y el 2, 2, 0 tiene como imagen al 0, 1, 3. Cada uno da, a ver. La primera componente me da 0, ¿no? Me queda 2 menos 2 me da 0. Pero la segunda me da 2 más 4. Eso ya me da 6, no me da 1. O sea, esta cuenta, en realidad, ¿cuánto me da como resultado? Me da 0, 2 más 4 que es 6. Y acá me queda 4, 10. 0, 6, 10. Que no es lo mismo, obviamente, que el 0, 1, 3. Entonces acá sí tengo una contradicción. Este conjunto que es linealmente dependiente, la relación que hay entre los vectores de este conjunto no se respeta cuando yo calculo sus transformados. Entonces, con todo esto lo que puedo afirmar es que esta función, así como está definida, f, no es una transformación lineal. Profe, a mí me cuesta darme cuenta, digamos, cómo expresarlos uno dependiente del otro. O sea, como que no termino de darme cuenta cómo llegar a eso si no es a ojo. Está bien. Puede pasar. A veces es cuestión de empezar a acostumbrar el ojo a eso. Pero a ver, y les vamos a lo que dijimos antes. No te das cuenta, ojo. Perfecto, puede pasar. No debe ser la única a la que no se da cuenta, ojo. Entonces vos haces lo siguiente. Tenés estos 3 vectores y para ver si son linealmente independientes o linealmente dependientes, armás esta matriz. ¿Ven? Ponés los vectores como filas, triangulas y vas a ver que alguna fila se elimina. Si vos haces eso, no lo voy a hacer ahora, pero
créeme que te va a quedar acá el 1, 0, 0, acá el 0, 1, 0, y se te va a anular la tercera fila. El 2, 2, 0 se te va a anular. Esto quiere decir, primero que nada, lo que quiere decir esto es que tu conjunto es linealmente dependiente. No es LI, es LD. Y segundo, que este vector que se eliminó, que corresponde al 2, 2, 0, lo podés escribir como una combinación lineal del resto. ¿Sí? Que si no te das cuenta, ojo, planteas la cuenta. Agarras el vector 2, 2, 0, que fue el que se eliminó en tu triangulación, y lo planteas como una combinación lineal entre los otros dos. El 1, 0, 0 y el 0, 1, 0. Y resolvés. Tenés que poder encontrar una combinación lineal entre estos dos que te dé como resultado el 2, 2, 0, porque en estas cuentas que hiciste acá arriba, el 2, 2, 0 te quedó dependiente de esos dos. ¿Está bien? Ah, genial, ya entendí, sí, ¿Sí? sí. Porque incluso puede pasar, acá en este ejemplo era más o menos visible que el vector 2, 2, 0 se podía escribir multiplicando cada uno de los otros por 2. Muchas veces no es tan claro. Si yo pongo 3 vectores cualesquiera, no siempre es tan claro que el tercer vector, o sea, cual sea el vector, lo podés escribir como una combinación de los otros. Entonces hay que plantear la cuenta a mano. Hay que hacer la cuenta a mano y tiene que poder salir. Bueno, sigo avanzando un poco más. Pregunto antes, ¿hay alguna consulta sobre esto? ¿No? Bueno, sigo. Bueno, estos son todos recortes de los apuntes que ustedes tienen. Hay ciertas transformaciones lineales que se pueden plantear de R2 a R2 o de R3 a R3 que tienen un significado geométrico, que tienen un sentido geométrico. Acá vamos a nombrar algunas, vamos a hacer algunas cuentitas con algunas. Por ejemplo, una proyección ortogonal. ¿Sí? Lo que ustedes tienen graficado acá es un gráfico obviamente en R3. En R3 tienen un plano, ¿sí? Un plano pi, como figura acá, y podemos pensar en armar una función. La están llamando, no sé cómo la llaman acá, lo voy a seguir llamando t. Yo me puedo armar una función que vaya de R3 en R3 de la siguiente manera. Esta función lo que tiene que hacer es a cada punto o a cada vector de R3 proyectarlo sobre el plano pi. ¿Sí? Nosotros mencionamos en clases anteriores cómo hay que ir a calcular una proyección. Una proyección es moverme en el sentido... Acá este gráfico está un poco... para mí no está tan claro porque este vector, esta línea punteada que aparece acá, tendría que ser perpendicular al plano. Yo proyecto en forma perpendicular al plano hasta que llego al plano pi. Acá estoy calculando la proyección ortogonal de este punto sobre este plano. Y eso lo puedo hacer con cualquier punto de R3. A cualquier punto de R3 yo lo puedo proyectar sobre el plano que tengo acá. Entonces me arma una función que va de R3 a R3. A cada punto de R3 le calculo su proyección en el plano, con lo cual el resultado vuelve a ser un elemento de R3. Esa proyección ortogonal va a ser una transformación lineal siempre y cuando este plano sobre el cual estemos proyectando no sea cualquier plano, sino que sea un subespacio, es decir, que sea un plano que pase por el cero. Si este plano que tenemos acá, o el conjunto que tenemos acá, es un subespacio vectorial, la proyección de todo punto de R3 sobre ese subespacio se comporta como una transformación lineal. Es una transformación lineal. Lo mismo si tuviésemos acá una recta y proyectáramos sobre una recta. Entonces, las proyecciones ortogonales sobre subespacios son transformaciones lineales, con lo cual tendríamos que poder encontrar para esas proyecciones una expresión matricial y una expresión funcional. Esperen que me fijo que otra cosa había por acá abajo. Acá hay algunas cuentitas que hacen en el apunte sobre cómo podría ser esa proyección. ¿Sí? Pero a ver, más allá de esas cuentitas, y espérenme que chusmeo que fue el otro que puse, a ver si tengo que decir algo más sobre esto. Sí, acá. A ver, ¿cómo podríamos armar esta transformación lineal, esta proyección de todo punto de R3 sobre un subespacio de R3? Bueno, por todo lo que dijimos recién, para encontrar una expresión de esta transformación lineal, me alcanzaría con saber cómo se define esta transformación lineal sobre una base de R3. Yo podría elegir adecuadamente una base de R3, que estaría formada obviamente por 3 vectores, B1, B2 y B3.
B3, y definir dónde va a mandar esta transformación lineal, esta proyección, a cada uno de los vectores de esta base. ¿Sí? Podría ver dónde manda mi transformación lineal al vector B1, dónde manda mi transformación lineal al vector B2 y dónde manda mi transformación lineal al vector B3. Si yo determino esto sobre una base de R3, tengo definida mi transformación lineal. ¿Está? ¿Y no El te tema conviene acá... usar la base canónica? ¿Cómo? ¿No te conviene usar la base canónica Y siempre? depende de cómo, o sea, porque acá yo lo que me quiero armar es una transformación muy particular, o sea, vos estás pensando en la base canónica, porque si yo acá tengo la base canónica, va a ser muy fácil después armar la matriz de la transformación y después la expresión funcional. En ese sentido, Claro. tendría sentido pensar en la base canónica. Pero también yo tengo que pensar de qué manera calcular de forma cómoda, de forma que no me lleve demasiado trabajo, las proyecciones ortogonales de los vectores que yo pongo acá en la base. A lo mejor la base canónica no sea la mejor opción. Entonces yo les propongo lo siguiente. ¿Qué pasa si agarro? A ver, yo acá tengo un plano. Tengo que proyectar todo punto R3 sobre este plano. ¿Qué pasa si yo elijo como vectores de esta base, vectores que estén sobre el plano? Supónganse que el vector B1, el primer vector que yo elija, el B1, está sobre este plano. Está contenido ahí. Miro este punto, el punto dado por la posición B1. ¿Cómo es la proyección ortogonal de este vector sobre el plano pi? ¿Qué me va a dar? El mismo vector porque está ya proyectado. Exactamente, si ya estoy en el plano. Si estuviésemos por acá afuera, como pasa con el punto P que tienen acá, para proyectarlo nos vamos en forma perpendicular al plano hasta que lo chocamos y ahí tengo la proyección. Tengo que ir en forma perpendicular al plano hasta chocarme con el plano. Acá ya estoy sobre el plano. Con lo cual, si el vector B1 está sobre el plano, la proyección ortogonal de B sub 1 me va a dar el mismo vector B1. Porque ya estoy en el plano. Y podríamos elegir un segundo vector en el plano. Como el plano tiene dimensión 2, yo puedo elegir dos vectores linealmente independientes, B1, B2, que me generen este plano. Y esos podrían ser los primeros dos vectores de la base que yo voy a poner acá. Con lo cual, si agarro como vector B sub 2 un vector que también está sobre este plano, la proyección ortogonal de B sub 2 sobre el plano me vuelve a dar el mismo vector B sub 2. Me estaría faltando ahora agregar un tercer vector B sub 3. Este tercer vector B sub 3 ya no tendría que estar en el plano. Porque si elijo un B sub 3 también en el plano, eso no me formaría una base de R3. Porque tendremos un conjunto linealmente dependiente. Este vector B sub 3 sí tiene que estar fuera del plano. ¿Sí? Ahora, podríamos tomar como vector B sub 3, ¿se acuerdan que todo plano tiene un vector normal? ¿Sí? Un vector que es perpendicular al plano. Supónganse que agarro como vector B sub 3 el vector que es un vector que es perpendicular a este plano. Por ejemplo, el vector normal del plano. ¿Cuál sería la proyección ortogonal de este vector que es perpendicular al plano sobre este plano? ¿Qué me daría cuando yo lo proyecto sobre el plano? ¿A dónde caigo? Adentro del plano. Adentro del plano, pero en un punto muy específico del plano. Yo me tendría... 0, 0. Exacto, en el origen caigo. Yo en todo punto que agarro me proyecto en forma perpendicular al plano. Si este vector ya es perpendicular al plano, el punto O por B sub 3, cuando lo proyecte sobre el plano, voy a ir a cargar al 0, 0. Tendría que seguir el recorrido de esta flecha, pero en sentido inverso. Caigo en el 0, 0, 0. Ya consigo en la proyección el vector 0, 0, 0. ¿Por qué el B3 no puede estar adentro del plano? El plano, porque vos sabés que un plano, ¿qué dimensión tiene? ¿Cuántos vectores necesitas para generar un plano? 2 o más. Claro, los necesarios, o sea, ¿no? Una base del plano. ¿Con cuántos vectores generas el plano? Con 2. Si vos tenés dos vectores linealmente independientes, B1 y B2, dos vectores LI te alcanzan para generar todo el plano. Cualquier punto del plano, vos lo podés escribir como una combinación lineal entre B1 y B2. Porque este plano, que es un subespacio, tiene dimensión 2. ¿Sí? La dimensión de todo subespacio que sea un plano es 2. Vos lo generás con dos vectores. Con lo cual, si agregás un tercer vector
de vuelta sobre este plano, si acá estuviese B sub 3, este vector B sub 3 no sería linealmente independientes con B1 y B2. Porque vos Claro, sería una combinación lineal entre los otros dos. B3 sería combinacional de B1 y B2, con lo cual no formarías una base de R3. Y vos tenés que formar acá una base de R3 para definir tu transformación lineal que parte de R3. ¿Está bien? Sí, sí. Entonces es un vector que esté fuera del plano. Y ya que estamos, agarro el que es justo perpendicular al plano, porque ahí yo sé que la proyección ortogonal me va a dar el 0, 0, 0. Entonces, con estos tres datos, yo tengo definida la proyección, la transformación lineal. Que capaz que de casualidad puedo elegir algún canónico acá, pero a lo mejor no. Elijo dos vectores que generan el plano, otro tercer vector perpendicular al plano, y acá tengo definida la transformación. Después tendré que trabajar con estos vectores para armar o la expresión funcional o la matricial, pero por lo menos la definición de la transformación lineal es bastante simple si lo piensas así. Bueno, esto es lo que está creo escrito acá. Profe, una pregunta. Sí, decime. Si estuviéramos en R2 y en vez de un plano fuera una recta, sería lo mismo. Uno de los vectores estaría adentro de la recta y el otro no, ¿no? Perfecto. Es exactamente como lo dijiste. Si vos tenés ahora en R2 y querés armarte una proyección ortogonal de R2, en R2, proyección ortogonal sobre un conjunto que sea subespacio de R2 siempre. O sea, tendrías que tener acá una recta de R2. Es decir, que este sea tu subespacio, que sea la proyección ortogonal sobre esta recta. Cualquier punto de acá lo proyectás ortogonalmente sobre la recta. Entonces, para definirla, podrías agarrar algún vector que esté sobre la recta, como dijiste vos, suponete que agarro por acá, que este sea B1. Y otro vector perpendicular a la recta, B2. Entonces, tu transformación lineal la defines así. El vector B1, como está sobre la recta, su proyección ortogonal es el mismo vector B1. Y el vector B2, como es ortogonal a la recta, tu proyección ortogonal te da el 0, 0. Y ahí te definiste tu proyección de R2 a R2. Listo. Perfecto, gracias. No, por nada. Bien. Otra idea geométrica que genera una transformación lineal son las simetrías. Yo puedo calcular, acá el gráfico está hecho en R2, yo tengo, por ejemplo, una recta en R2 y puedo armar una función que vaya de R2 a R2, en donde lo que realiza esta función sea calcular una simetría con respecto a esta recta. ¿Sí? Cada punto que yo agarre, por ejemplo, este punto P, agarro este punto, ¿dónde manda mi transformación a este punto P? Bueno, al simétrico respecto de la recta. ¿Sí? Es decir, a lo que acá llamaron Q. Calculo la simetría. Tiene que ver con la proyección, porque sería tomar la proyección ortogonal y después seguir avanzando hasta tener el simétrico. ¿Sí? Bueno, este cálculo de la simetría con respecto a una recta va a ser una transformación lineal siempre y cuando esta recta sea en su espacio. Si yo calculo simetría con otra recta distinta, por ejemplo, agarro una recta por acá, también puedo calcular la simetría con respecto a esta recta. A cada punto le calculo su simétrico, ¿sí? Y armo una función. A cada punto le calculo su simétrico. Pero el cálculo de esta simetría cuando la recta no es un subespacio, no va a ser una transformación lineal. ¿Alguien se da cuenta por qué en este segundo dibujo que yo hice acá, lo que estoy construyendo no es una transformación lineal? Sí, recuerdan las propiedades básicas de una No transformación incluye al lineal. 0, 0. 0, 0. Claro. A ver, lo que no incluye al 0, 0 es la recta. Eso me dice que la recta no es un subespacio. Mi pregunta no es esa. Acá esta recta no es un subespacio. Ahora, ¿por qué la simetría con respecto a esta recta no es una transformación lineal? Tiene que ver con el 0. Toda transformación lineal. ¿Se acuerdan qué pasaba con el vector nulo cuando yo lo aplicaba a una transformación lineal? ¿Qué va a quedar como resultado? El mismo nulo. El nulo. El nulo de la imagen. En este caso, como voy de R2 a R2, yo evalúo mi transformación en el 0, 0. La respuesta tiene que ser el 0, 0 también de R2. Si esto fuese de R2 a R5, el 0, 0 debería ir a parar al 0, 0, 0, 0, 0, al 0 de R5. ¿Sí? Toda transformación lineal manda el vector nulo del dominio
al vector nulo del codominio. En este caso, si esta recta no pasa por el origen, el vector nulo, yo le puedo calcular su simétrico con respecto a esta recta. Lo puedo calcular. Pero el resultado no me va a dar el vector nulo. Va a caer por acá, el simétrico. ¿Sí? Entonces no va a ser una transformación lineal. En cambio, si la recta pasa por el origen, como la que tiene en color verde, cuando yo agarro el vector nulo que está sobre la recta, le calculo su simétrico y me va a dar el mismo vector. O sea, si yo agarro un punto que está sobre la recta, su simétrico es el mismo punto, porque estoy sobre el eje de simetría. Entonces, necesito que la recta pase por el origen para que sea una transformación lineal. Si la recta no pasa por el origen, me queda definida una función de R2 en R2, pero esa función no va a ser una transformación lineal. ¿Ah? Bueno, ¿y cómo sería una buena definición de esta simetría? También tendríamos que pensar que podemos elegir una base adecuada de R2 con vectores B1 y B2 y determinar dónde manda mi simetría a cada uno de estos dos vectores. Y la idea puede ser la misma que hicimos recién. A ver, si agarro un vector B1 que está sobre la recta, si acá está B1, estoy sobre la recta que va a ser mi eje de simetría. ¿Cuánto vale mi transformación en B1? ¿Qué me da como resultado? Menos B1. No menos B1, mismo B1. Yo calculo simetría con respecto a esta recta. Si estoy sobre la recta, mi punto es ese. El simétrico es el mismo punto. No me voy para menos B1, está por acá. ¿Sí? Si estoy sobre el eje de simetría, el simétrico es el mismo punto. Si yo agarro cualquier punto, si estoy fuera de la recta, el simétrico pasa del otro lado. Estoy fuera de la recta, el simétrico pasa del otro lado. Pero si estoy sobre la recta, el simétrico es el mismo elemento. No cambia. Entonces B1 me va a dar B1. El simétrico de B1 me va a dar B1. Y si agarro un vector perpendicular a la recta, este es B2. ¿Cuál es el simétrico de B2 respecto de la recta verde? El opuesto. El opuesto. Ahora sí es menos B2. Hago una simetría y caigo del otro lado. Menos B2. O sea que esto me da como resultado menos B2. Y ahí tengo definida mi simetría respecto a esa recta. ¿Ven? A ver. Eso es lo que está expresado acá. Todo esto lo tienen en el apunte. Son imágenes sacadas del apunte, pero la idea es esa. Agarro un vector sobre la recta, otro perpendicular a la recta, y ahí puedo calcular los simétricos de cada uno de ellos. Hacemos construimos unas con esto. Sí, decime. Cuando es una recta es como más sencillo darse cuenta del simétrico porque lo ves como gráficamente. Si fuera un plano, ¿cómo me puedo dar cuenta? No te cambia demasiado, ¿eh? Si vos, bueno, acá está justamente el gráfico, este está acá. Sería esto, en R3 tendrás que tener para tener un plano. Vos podés, si tenés un plano en R3, podés pensar en cómo es el simétrico respecto a ese plano. Dibujar en R3 es medio fácil, tendrías que empezar a trabajar con tus manos y ver que tu mano sea un plano, buscas un punto arriba y abajo de tu mano y tendrías el simétrico. Te la idea es la misma. Vos, si tenés un plano en R3, a cualquier punto, por ejemplo, acá tenés el vector B3. Ese es el punto. El simétrico sería proyectarte sobre B3 y seguir la misma dirección para el otro lado. Y acá tendrías tu simétrico. Es como si tu plano fuese un espejo. Vos tenés este punto y ves dónde te manda el reflejo del espejo. Y te mando acá. Entonces, si agarras un vector que es perpendicular al plano, el simétrico va a ser su opuesto. ¿Sí? Cualquier otro punto que vos agarres, tu simétrico va a ser, vas hasta acá, hasta chocarte con el plano, seguís avanzando hasta que tenés tu simétrico. ¿Lo ves ahí? O sea, el opuesto del normal sería un simétrico, digamos. Exacto. Si vos agarras el vector normal al plano, el simétrico sería su opuesto. Si agarras el vector normal, si agarras un vector que está por acá arriba, o sea, si agarras este vector, tu simétrico sería este otro que ya no es el opuesto. Es una simetría planteada. Entonces, en el caso que estés en R3, para que vos definas tu simetría, tendrías que agarrar
una base de R3, B1, B2 y B3, en donde los primeros dos vectores, estos dos, que formen una base del plano, pi. ¿Sí? Y el tercer vector que sea normal al plano. ¿Sí? Entonces, si aplicas tu simetría al primer vector, como estás sobre el plano, te da el mismo vector, porque el simétrico es el mismo. Lo mismo si le aplicas al segundo vector. Conseguís el mismo porque está sobre el plano. Y el tercer Sería vector, apoyar el dedo arriba del espejo. exacto. Y el tercer vector te da como resultado, como es el normal, el opuesto. De ahí tenés definida tu simetría en R3, simetría sobre un plano que pasa por el origen, un subespacio de dimensión 2. ¿Está bien? Está bien, está bien. Gracias, profe. Bueno, armamos algunas transformaciones con esto. Por ejemplo, ejercicio. Hacer la expresión matricial de la simetría en R2 respecto de estas dos rectas. Primero respecto de la recta y igual 2x y después respecto de la recta que está definida como lambda por menos 3 cuartos. Son dos rectas distintas. La primera recta está definida en forma explícita. La segunda recta está definida en forma paramétrica. ¿Cómo sería esto? A ver. 3A. Mi recta, fíjense que es una recta que pasa por el 0, 0, ¿no? Es un subespacio esta recta. Está definida por la ecuación y igual a 2x. Bueno, si quieren, se la puede graficar incluso. Así me doy una mejor idea de qué estoy haciendo. Es la recta que tiene pendiente 2. Igual a 2x, por ejemplo, cuando x vale 1, la imagen me da 2. Es esta recta. Pero no quería hacer esto. Lo que quiero armar es la expresión, la transformación que sea la simetría en R2 respecto de esta recta. ¿Cómo dijimos que tenemos que hacer? Tenemos que elegir una base de R2 formada por un vector que pertenezca a la recta, al subespacio, como se llama ese, y otro segundo vector que sea perpendicular, que sea normal a ese subespacio. Quiero elegir un vector que esté contenido en este subespacio y otro que sea normal. ¿Me dicen un vector que pertenezca a esta recta? ¿Qué vector puedo elegir? El 1, 2. 1, 2. Bien. El vector 1, 2 está en esa recta. ¿Y un vector normal a la recta? Menos 2, 1. Menos 2, 1. O sea, un vector, el vector 1, 2 está perfecto, ¿sí? Ahora lo escribo. El vector 1, 2 es este. X igual 1 y igual 2. Un vector normal a la recta sería un vector perpendicular al 1, 2. El que me dijo menos 2, 1 buscó un perpendicular al 1, 2, me imagino. Cambió de lugar y le cambió el signo a 1. Menos 2. El vector menos 2, 1 es este. Entonces, y esto es una base de R2. Entonces, si lo que estoy definiendo es una simetría respecto a esa recta, esta simetría tiene que mandar el vector 1, 2 al mismo, ¿sí? Porque el 1, 2 es el que está sobre el eje de simetría. Y después tiene que mandar el vector menos 2, 1, que es el que es perpendicular, lo tiene que mandar a su opuesto, ¿no? Acá, al opuesto. A menos el menos 2, 1. Es decir, el 2 menos 1. Bien, y acá tengo definida mi transformación lineal, que es la simetría. Esta simetría manda el vector 1, 2 al 1, 2 y manda el vector menos 2, 1 al 2 menos 1. Tengo definida mi transformación lineal sobre una base de R2. Esto que está acá es una base de R2. ¿Hasta ahí se entiende cómo lo armamos? ¿Lo ven? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, lo que faltaría hacer, que si me perdonan no lo voy a hacer, a ver si las cuentas son más o menos lindas.
más o menos. Armar la expresión matricial de la simetría. O sea, acá tengo definida la transformación lineal porque la tengo definida sobre una base. Ahora, si la propuesta es que yo haya la expresión matricial de la simetría, todavía no terminé. Tengo que armar la matriz de esto, con lo cual, o bien busco la expresión funcional, ¿sí? Y después de buscar la expresión funcional armo la matriz, o la otra opción es, con los dos vectores que conseguí, tratar de generar los vectores canónicos de R2 para ver cómo quedan los transformados a esos vectores canónicos. ¿Sí? Falta ese proceso. ¿Sí? Por ejemplo, yo iría por ese segundo lado. Diría, bueno, ahora que ya tengo definida la transformación lineal, agarro el primer canónico, el 1, 0, y veo cómo lo puedo escribir como una combinación lineal entre el vector 1, 2 y el menos 2, 1, que es la base que elegí para definir mi transformación lineal. Encuentro cuánto vale A y cuánto vale B, y después le aplico mi transformación a todo esto. ¿Sí? El transformado del vector 1, 0 me va a dar como resultado A por el transformado del 1, 2, más B por el transformado del menos 2, 1. ¿Sí? El transformado del 1, 2 me da 1, 2, que es lo que puse acá, y el transformado del menos 2, 1 me da 2, menos 1. Entonces, si yo encuentro A y encuentro B, hago toda esta cuenta y encuentro dónde manda mi transformación lineal al primer vector canónico. Ese resultado que yo consiga va a ser la primera columna de mi matriz. ¿Ya? Y después tendríamos que hacer lo mismo con el segundo canónico. ¿Dónde manda T el vector 0, 1? Primero, el vector 0, 1, ¿cómo lo escribo como combinación lineal de estos dos? Le aplico T a esa combinación lineal y encuentro la segunda columna de mi matriz. ¿Está bien? Eso lo dejo pendiente. Profe, sí. acá, digamos, ¿no lo podrías hacer con el mismo gráfico? O sea, por ejemplo, yo graficaría los canónicos 1, 0 y 0, 1. Sí. Y me fijaría si forma, o sea, cuando forma los 1, digamos, y veo cuando formaría un ángulo de 90 grados con la simétrica y que la distancia sea la misma. Está bien. Pasa que te van a caer en lugares fraccionarios. Claro, ¿no? A ojo no lo vas a poder calcular eso. No está mal lo que decís. No está mal lo que decís. Vos decís, yo agarro el vector, en lugar de hacer todo esto, agarro el 1, 0 y le calculo su simétrico respecto a esta recta. Y después agarro el 0, 1 y le calculo su simétrico respecto a esta recta. Pero ojo que esa simetría, no podés confiarte en calcularla a ojo. Es decir, bueno, agarro que me quede un ángulo de 90 grados. Se puede calcular, se puede hacer. Pero no es tan directa para que lo hagas a ojo. ¿Está bien lo que decimos? Sí, sí. ¿Sí? Pero como idea no está mal, como concepto no está mal. Vos podés buscar los transformados de los vectores canónicos armando las simetrías de esos dos vectores canónicos. Se puede hacer, tranquilamente. De hecho, en la práctica creo que un poco lo encaran de esa manera. Si vos, por ejemplo, agarrás el vector 1, 0, agarrás el vector 1, 0, lo que podrías hacer sería armarte una recta perpendicular a ese que pase por el 1, 0. No va a pasar por el 0, 1, ¿eh? Es más, está mal lo que dibujé yo ahí. Va a tener otra inclinación. Es una cosa más así. Te armás esta recta. Entonces, el simétrico del vector 1, 0 va a ser uno que esté sobre esta recta y hay que buscarlo. Ahora vos fíjate, si agarrás el primero de los vectores, el que está sobre la recta, lo tomás por 2 y sumás el segundo vector, no te da exactamente el segundo canónico, pero te da algo muy parecido al segundo canónico, te da 0,5, ¿sí? Si vos haces la misma combinación, 2 del primero más el segundo, de entre los resultados, te va a dar el resultado de 0,5. Y entonces podrías construir el resultado de 0,1. ¿Se entiende? Y resulta que como vos tenías el resultado del 0,5 y ahora querés el resultado de 0,1, te van a aparecer fracciones sobre 5 en la respuesta. Vos ahí generabas el segundo canónico más ese, ¿sí? Claro, 2 del primero más el segundo, conseguiste un 0 al principio, 0 algo. Eso te da el 0,5. Entonces, con la misma mezcla de los resultados, conseguís el resultado de 0,5.
Exacto. Esta cuenta se puede hacer, ¿sí? Porque el transformado del 1, 2 era el mismo vector 1, 2. Y el transformado del menos 2, 1 era lo opuesto, el 2 menos 1. Y ahora, B zeta t es que acá lo que tenés es 5 veces el segundo canónico. Ese 5 lo podemos patear para afuera y que me quede 5 por el transformado del 0, 1. Entonces acá conseguirías, si despejas todo esto, cómo se transforma el segundo vector canónico, el vector 0, 1. Y esa sería la segunda columna de tu matriz. ¿Sí? Son cuentas que hay que hacer. Se pueden hacer. Y acá, de hecho, ya que estamos, si ya terminamos. Acá me quedaría 2 más 2, 4, y después me quedaría 2 por 2, 4, menos 1, 3. Esto me da como resultado 5 veces t del 0, 1. O sea, el 5 este lo paso dividiendo, o sea, divido todo por un quinto. Divido todo por un quinto, entonces acá me va a quedar 4 quintos, 3 quintos. El segundo vector canónico me da como resultado 4 quintos, 3 quintos. Esta va a ser la segunda columna de mi matriz. Y por eso no se puede encontrar de manera gráfica. Tendrías que tener extrema precisión en tu dibujo como para darte cuenta que era un 4 quintos y era un 3 quintos la posición donde terminó el resultado, donde terminó el simétrico. Tal cual, el 0, 1, la simetría te da un vector que no es tan, no sale abajo el 4 quintos, 3 quintos. ¿Sí? No es que no se puede encontrar, se puede encontrar, pero hay que plantear algunas cuentas para encontrar. Bueno, esto lo terminando, ya estamos sobre la hora, pero como nos demoramos un poco al comenzar, permítanme por lo menos hallar alguna función más de estas antes de terminar. El ítem B lo dejamos para ustedes porque es la misma idea. Tengo una recta en R2 y quiero su simetría. Bueno, vamos con el punto 5, que es una proyección. En el punto 5 hacemos este y ya cortamos. Vamos a hacer una hoja aparte. Hallar la expresión matricial de la proyección ortogonal en R3 respecto a este plano. El plano 2x más y menos z igual a 0. Quiero armar una proyección ortogonal sobre este plano. Entonces, lo que dijimos era, para armar esa proyección ortogonal, como estoy en R3, me tengo que armar una base de R3, obviamente va a estar formada por 3 vectores, que los primeros 2 vectores pertenezcan al plano, que generen el plano. Y el tercer vector que sea perpendicular al plano. ¿Sí? Si elijo eso, yo sé que la proyección ortogonal del vector B1 me va a dar el mismo vector B1 porque estoy sobre el plano. Proyecto ortogonalmente y quedo en el plano. Lo mismo con el vector B2. Y el vector B sub 3, como es perpendicular al plano, cuando lo proyecte sobre el plano, me va a dar como resultado el 0, 0, 0. Entonces tengo que elegir 2 vectores que generen el plano y un tercer vector que sea perpendicular al plano. Esos 3 vectores acá sí, ya tendríamos que estar en condiciones de elegirlos a ojo. Yo voy a empezar a escribir acá la base. ¿Me pueden decir un vector que pertenezca al plano? Acá tienen la ecuación del plano. Un vector que pertenezca a este plano. Cualquiera que cumpla la ecuación sirve, ¿eh? 2 menos 1, 1. 2, no. A mí 2 menos 1, 1, la cuenta me da 2. 1, 0, 2. El 1, 0, 2 está, ¿no? Si multiplico el reemplazo de x por 1, z por 2 y que y valga 0. 1, 1, 3 también puede ser. Y el 1, 1, 3 también, perfecto. Son 2 vectores. Los 2 vectores verifican la ecuación del plano y entre sí son independientes, no son uno múltiplo del otro. ¿Sí? No me serviría poner el 1, 0, 2 y el 2, 0, 4, que son múltiplos del primero. Tiene que ser un vector independiente del anterior. Y el tercer vector tiene que ser perpendicular al plano. ¿Cuál es un vector perpendicular al plano? 2, 1, menos 1. Bien, la normal del plano. 2, 1, menos 1. Con lo cual ya me puedo armar la proyección ortogonal sobre ese plano y va a ser el que manda el 1, 0, 2 al 1, 0, 2, el 1, 1, 3 al 1, 1, 3, 3 y el 2, 1, menos 1 al 0. Y ahí armé la proyección ortogonal sobre ese plano.
Después lo mismo, habría que trabajar con estos vectores para encontrar la expresión matricial, como me pedían, de esa transformación lineal. Pero por lo menos ya está armada. Después hacer operaciones algebraicas para armar la ecuación matricial. O sea que, profe, siempre el paso es el mismo, buscar una base que los primeros pertenezcan y bueno, digamos, el último que sea el perpendicular. Exacto. Y después, dependiendo si querés armar una simetría o una proyección, los que pertenecen a su espacio siempre van a caer en el mismo vector. Pero el que es perpendicular, si lo que armas es una simetría, la imagen es el opuesto. Mientras que si lo que armas es una proyección, la imagen es el 0, 0, es el origen. Genial, gracias. Bueno, hoy vamos a tener que dejar acá. Otra transformación lineal, se las comento para que la vean ustedes en sus casas, si es que no la ven todavía, son las rotaciones. Yo puedo también definir una transformación lineal de R2 en R2 que lo que genere como resultado sea una rotación. ¿Sí? Yo agarro algún vector y lo que hago es el vector rotarlo. Para que quede bien definida, siempre hacemos una rotación en sentido antihorario, es decir, me tengo que mover al revés de cómo se mueven las agujas de un reloj, es decir, para allá. Esa rotación está definida por cuál es el ángulo que yo quiero rotar. Cuál es el ángulo alfa o tita, que lo llaman tita, cuál quiero generar esta rotación. Entonces, si yo defino cuál es el ángulo de mi rotación, todo vector lo que hago es rotarlo, esa medida de ángulo, y la imagen sería esta. Eso sería una transformación lineal que va de R2 a R2. La matriz de esa transformación lineal está explicada en los apuntes y viene dada por esta expresión. Tienen que la amplíe un poco para que la vean mejor. La tienen desarrollada en los apuntes. Les queda esta matriz de 2×2. Tita es el ángulo de rotación que yo quiero conseguir siempre cuando me muevo en sentido antihorario, al revés de cómo se mueven las agujas de un reloj. Entonces, me queda armada esta matriz en donde la primera columna es coseno de tita, seno de tita. La segunda columna es menos seno de tita, coseno de tita. Yo conozco el ángulo tita que quiero rotar, me puedo armar la matriz de rotación y tengo armada la transformación lineal que me genera esa rotación. Bueno, pero no tenemos tiempo de hacer ejemplos con esto. Bueno, dejamos acá por hoy. ¿Sí? Ustedes ya tenían... ¿Se acuerdan cuando estábamos en números complejos? También había algo que provocaba un efecto que era rotar, que era cuando multiplicábamos por un número complejo. ¿Sí? Así que esto es una imitación en R2 de ese mismo trabajo que hacían los números complejos. En los números complejos lo que pasa es que tenemos que hacer un producto de todos contra todos, y por eso acá tiene que aparecer muchas veces mucha cantidad de números multiplicándose, porque en R2 la multiplicación es primero con primero y segundo con segundo, no se mezclan primeras coordenadas con segundas. Exacto. Bueno, voy dejando de compartir. Si tienen alguna pregunta para hacer, la pueden hacer. Y si no, nos vamos a despedir. Profe, yo una mini preguntita. Si teníamos, digamos, nos pide proyección ortogonal, pero tenemos dos vectores nada más, tipo, formamos una base de dos vectores, en R2 me refiero. Sí. ¿Esos dos vectores tienen que pertenecer al plano? ¿Ninguno tiene que ser la normal? ¿Sí? Si vos estás en R2, la proyección la puedes hacer sobre una recta, no sobre un plano. Ah, claro, es verdad. Bueno, y ahí hago que pertenezcan los dos. No, tendrías que tener un vector que pertenezca a la recta, que te genere la recta, y un segundo vector que sea perpendicular a tu recta. Ah, ok. Genial, listo. Gracias. Vamos a ponerlo. Chao, profes. Hasta luego. Nos vemos entonces la semana que viene. ¿Cortás la grabación, Pablo? Estoy en eso.